que no se van a poder resolver, al menos no exclusivamente desde el punto de vista electoral. En México me da la impresión que existe una especie de overloading, ¿no? de expectativas respecto de lo electoral, que ha generado también una sobrecarga de atribuciones al órgano electoral. Hoy el INE es mucho más fuerte por los poderes legales que tiene que el viejo IFE, que el IFE de principios de los 90. También eso lo vuelve más vulnerable, porque al ser más poderoso afecta muchos más intereses y entonces tiene muchos más frentes abiertos. Una de las grandes acusaciones, de los problemas que elección tras elección se presentan, sobre todo en los debates postelectorales, en las acusaciones que se presentan ante los tribunales, en las demandas de nulidad de una elección que han proliferado, tienen que ver con el fenómeno de la compra del voto, las acusaciones de compra del voto. Si usted me preguntara, ¿hay compra del voto en México? Yo le contestaría, me temo que es un fenómeno que existe y que en tanto no se resuelvan esos problemas estructurales, es un problema al que vamos a estar enfrentándonos. Mientras haya una pobreza dilagante como la que existe, que en algunos casos es una pobreza incluso alimentaria, se habla de los 54 millones de pobres oficiales, se habla de cerca de 22 millones de pobres en pobreza alimentaria, pues existe, digamos, un terreno fértil para prácticas ilegales, digamos, que impliquen el cambio, digamos, de algún bien por el voto. Es una práctica ilegal, está penada. El problema es que es una práctica, sobre todo en la dimensión penal, que es muy difícil de probar. Al INE llegan todas las elecciones decenas y decenas de denuncias que dicen no lo sé, en la delegación, en la delegación Iztapalapa, hay una persona de jeans, ¿no?, y de chamarra azul que está comprando votos, que está otorgando dinero a cambio de votos. Es decir, la promesa de un voto. por la promesa de un voto, exacto. No puede ser. El problema es que cuando llega una denuncia así, la semana pasada había una persona vestida así que estaba comprando votos. Es decir, ¿cómo se enjuicia, cómo enjuicia la autoridad frente a una denuncia de esta naturaleza? Por supuesto que hay otras denuncias mucho más articuladas y ha habido casos en los que ha habido incluso condenas penales por compra de voto. Pero me parece que es un problema, vaya, que encuentra su principal alimento, ¿no?, su principal caldo de cultivo, no en la habilidad o en la oportunidad o en la pericia de la autoridad electoral para sancionarlo, o en la capacidad para sancionarlo, sino precisamente en las razones estructurales, pues, que la alimentan. Por eso, aunque las elecciones no dependen de que haya pobreza, desigualdad, etc., sí la calidad de las elecciones difícilmente va a poder, no hablo de la parte técnica, no hablo de la capacidad del INE de poner polling stations, no hablo de esa dimensión organizativa que está bastante bien lograda en México. Hablo, digamos, de la calidad en términos, digámoslo así, del voto libre y autónomo, ¿no? El voto ajeno a presiones, ¿no?, el voto ajeno a intervención de terceros, el voto libre en el sentido más íntimo del término,
que difícilmente en un contexto como en el que se llevan a cabo las elecciones en México puede alcanzar un óptimo, digámoslo así, como en algún otro país, en el entendido de que no hay ninguna democracia que efectivamente alcance los óptimos absolutos. Pero eso no quiere decir que no hay impacto o no se ha evaluado el impacto de esta campaña en particular o otras, sea en el aumento de personas que sí votan o si hay más reclamaciones, Sí. es porque la gente conoce que esa práctica es ilegal o algo así. Sí, al cabo de cada elección hay una evaluación de las campañas de difusión. Pero digámoslo así, los resultados de las elecciones pasadas, el incremento de votación, el pluralismo, un dato que no mencioné, que es un dato muy emblemático. Ningún partido político en México alcanzó el 30% de la votación. Ninguno. Wow. El partido más votado fue el PRI y obtuvo el 29.5%. Luego le siguió el PAN y obtuvo el 22%. Luego la izquierda, bueno, uno de los partidos de izquierda, el PRD, obtuvo el 12%, pero un dato interesante, entre el 2 y el 12%, en ese décimo porcentual de votación, estuvo contenida la votación de 8 partidos políticos. Entonces, la verdad, es un país con una gran fragmentación del voto, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que en México, a pesar de las denuncias, insisto, yo no me atrevo a decir que las elecciones, porque no hay elementos ciertos para afirmarlo, que una elección se decide por la compra del voto. No me atrevo a decirlo, no hay ningún elemento científico, ninguna base sólida para afirmarlo. Muchos partidos lo argumentan políticamente, pero sin datos sólidos. En la última elección, uno de los candidatos presidenciales dijo que había habido 3,5 millones de votos comprados y que eso explicaba que la diferencia entre el primer y segundo lugar fueran 3 millones de votos, porque claro, hay 3,5 millones de voluntades ilegítimas, digamos. A ver, lo entiendo y digamos, eso es parte del discurso político. Yo no emito un juicio sobre eso. Pero, y como no me atrevería a decir que las elecciones se resuelven, como decía, por la compra del voto. Pero tampoco me atrevo a decir, como algunos también creo en el discurso político sostienen, que en México no hay compra de voto. Es decir, es un contexto adverso, digamos.